El título entonces de hoy es Valentía y lealtad, ejemplos de héroes en la batalla, inspiración para nuestra vida cristiana. Así que vamos al desarrollo, vamos a comenzar leyendo el pasaje de la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 23 del 8 al 16. Y como título dice, Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Besabet, el tagmonita principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Arita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Amén. Hasta aquí. Dice 2 de Samuel, entonces, como leímos allí, vamos a hablar de 3 de los principales y los más valientes que tuvo soldados, que tuvo el ejército de David, o que fue parte del equipo, digamos, de David, en un momento en que David realmente necesitaba personas valientes y leales. Realmente se resalta mucho en este pasaje la importancia de los valientes guerreros de este ejército de David. Demostraron coraje, demostraron fidelidad, enfrentando desafíos, protegiendo al pueblo de Israel. Y su valentía nos inspira hoy. Yo en esta tarde quiero pedirles que estos ejemplos de estos valientes nos inspiren y nos puedan enseñar la importancia de defender lo que es justo en nuestra propia vida. Que no siempre es fácil, no es fácil muchas veces defender lo que es justo en nuestra propia vida. La valentía y la lealtad de estos valientes guerreros nos sirven como ejemplos a nosotros en nuestras vidas como cristianos. Nos inspiran a enfrentar desafíos con coraje, a mantenernos firmes en nuestra fe y a proteger los principios, que eso es algo que en esta tarde quisiera recalcar. Proteger los principios y valores. Proteger los principios y valores que Dios nos ha dado. Protegerlos de los embates de este mundo, protegerlos de los ataques del enemigo, protegerlos de nuestro propio yo, protegerlos de todo aquello que se levante en contra de esos principios y de esos valores. Este ejemplo de estos 3 valientes nos impulsa a ser valientes en nuestra vida espiritual, en todas las áreas de nuestra vida, a permanecer fieles a Dios en medio de las pruebas y a luchar por la justicia y por la verdad. A través de estos ejemplos. Así que vamos a ver entonces, hablar entonces de estos 3 valientes. Para allá voy. Aquí estoy. De estos 3 valientes. José Basebat, este fue uno de los primeros valientes guerreros del ejército de David.
mencionados aquí en este pasaje. Este era el jefe de los 3 más valientes. Cuenta el pasaje que en una ocasión mató a 800 hombres con su lanza. No era 1 o 2, eran 800. Su valentía y su destreza en la batalla lo destacaron. De entre todos, era el que más se destacaba. Era el jefe. Este ejemplo nos inspira ¿a qué? A confiar en Dios y a luchar con valentía en nuestras propias batallas espirituales. Yo quiero que usted apunte, si está apuntando, un pasaje de la Biblia que pueda leer después, en su casa, en silencio con el Señor. El Salmo 144, versículo 1 y versículo 2. Hablamos de este valiente, por un lado, es que era el jefe. Hablamos, ¿sí? ¿Pueden mostrarlo? Sí, sí. Hablamos entonces, me cambio para allá. Bueno, el pastor está más ducho, pero yo no sé para qué cámara mirar. Miro para acá, miro para allá. Miramos para acá, dijo. Acá los tengo ahora. Hablamos entonces de José Basebet, que era el jefe, ¿sí? Era el jefe de estos 3 principales. El segundo es Eleazar, otro valiente guerrero, mencionado también en este pasaje. Fue parte del ejército de David y estuvo presente en la batalla contra los filisteos en Pas-Damín. Y aunque dice que los demás huyeron en ese momento cuando estaban en plena batalla, Eleazar permaneció firme y luchó contra los filisteos hasta que su brazo se acalambró. Pero aún así no soltó su espada. Imagínense, hay otras versiones de la Biblia que leí que el brazo le quedó pegado a la espalda. Así, yo me imagino así, una posición acalambrada. Fue tanto que su mano se acalambró, pero aún así, que el Espíritu Santo nos hable en esta tarde. Aún así, no soltó la espada y seguía luchando. Que el Señor comience a hablarnos, hermanos. Cansadísimo, pero no soltó la espada. Se mantuvo. A mí me llamó la atención tanto, hermanos, me habló tanto el Señor. Permaneció firme Eleazar. La valentía y la lealtad de Eleazar en la batalla. ¿Los hermanos están viendo los pasajes? No, todavía no. ¿Están viendo el texto? No. Ah, bueno, ahí lo están viendo, miren. Ahí sí. Ah, ahí están, miren. Son dignas de admiración. A pesar de enfrentar dificultades y agotamiento físico, él demostró compromiso de proteger a su pueblo y pelear por la causa de Dios. Miren, hermanos, qué ejemplo que encontramos aquí, ¿en dónde? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Un ejemplo para nosotros. Cuando hoy, yo sé que estamos en pos de la salud, en pos del amor propio, porque es bíblico, porque la Biblia dice que primero está Dios, después estamos nosotros y nuestra familia. ¿Y qué pasó con Eleazar y con estos personajes de la Biblia de los cuales podemos tomar también? Hay tiempos de batalla, hay tiempos donde debemos, porque tenemos una función que Dios nos ha dado. Luchar. Estaba agotadísimo, acalambrado, pero aún así seguía. ¿Por qué? Porque Dios le había dado un propósito. ¿Sí? Dios le había dado y tenía que defender al pueblo. A pesar de enfrentar dificultades y agotamiento físico, él demostró su compromiso de proteger a su pueblo y pelear por la causa de Dios. Su ejemplo nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y luchar con valentía incluso cuando enfrentamos obstáculos y desafíos. Ahora usted me puede decir, pastora, pero eso sí lo sabemos,
Pero hermanos, ¿podemos saberlo? Claro que sí lo sabemos. Muchos quizás. Pero ponerlo en práctica, ay, 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 diga. Ay, 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 diga, porque hermanos, en el fragor de la batalla, ay, 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 hermano. Justificaciones, si se nos acalambran las piernas o nos pasa algo, tendríamos, y Eleazar hubiera dicho, bueno, listo, me acalambré, no peleo más, que pelee otro, que lo haga otro, que pelee otro y listo. Y estamos hablando aquí para tomarlos como ejemplo en todas las áreas de nuestra vida, en el liderazgo, como familia, en el trabajo, y eso lo vamos a ir viendo. Ahora, el tercer valiente se llama Samá. Escuche esto. Durante una batalla contra los filisteos, cuando los demás soldados israelitas huyeron, ¿qué hicieron los demás soldados israelitas? Si lo ponemos ahí en pantalla, sería bueno que lo puedan compartir con los hermanos. Ahí está, miren. Aquí está en pantalla, hermanos, Samá. Así se escribe. Es otro valiente guerrero mencionado allí. Durante una batalla contra los filisteos, cuando los demás soldados israelitas, ¿qué hicieron? Huyeron, dice. Yo pensaba leer cuando los soldados israelitas, los demás se pusieron al lado para guerrear, para luchar. No, huyeron, dice. Huyeron, hermanos. Samá, ¿qué hizo? Permaneció firme. Permaneció firme. En el campo sembrado de lentejas y defendió valientemente a su pueblo. A pesar de la intimidación y el peligro, él se mantuvo en su posición y mató a muchos filisteos. Ahora, yo me pongo en la mente de Samá. ¿Se jugó, sí o no? Estaba solo, hermanos, contra un ejército. O sea, si muero, muero. ¿Y si vivo? Es que he obtenido la victoria. ¿Qué le parece que pasó? Obtuvo la victoria, una gran victoria de parte de Dios, porque se decidió a estar en el lugar correcto, con el propósito divino de parte de Dios en el lugar correcto y disponiendo su vida intencionalmente a hacer la voluntad de Dios, a pesar de que podría haber muerto. No me importa si muero, yo muero pero haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por esto? Y a Samá, si hubiéramos estado en esa época, a ver, si hubiéramos sido soldados en ese momento, no Samá, los demás soldados, ¿hubiéramos huido o nos quedamos al lado de Samá? ¿Más probabilidad tuvieron los otros? No lo sé, quizás salieron huyendo y los mataron a todos, no dice la palabra. Pero Samá se quedó y dijo, acá o muero, no importa, moriré, pero moriré haciendo la voluntad del Señor. La historia de Samá nos enseña la importancia de la valentía y la determinación en medio de la adversidad. Decidirnos a ser valientes, a tomar coraje. La historia de Samá, aunque el miedo y la tentación de huir, para él pudo ser poderoso quizás, o quizás para nosotros en algún momento, decir, no, esto es muy fuerte y queremos salir huyendo. Pero él dijo, no, vamos a mantenernos firmes aquí. Me mantengo firme aquí. Y en un sembrado de lentejas leí una historia que eso era un sembrado de alimento para muchas personas. Y los enemigos atacaban, querían arrasar con todo ese sembradío, porque por supuesto dejaban con hambre, iban a matar a muchas personas porque no iban a tener el sustento. Él defendió el sustento del pueblo de Dios y lo hizo de una manera muy valiente. Seguimos adelante y al igual que Samá, nosotros también enfrentamos batallas a nuestra vida y eso es así, batallas espirituales también.
Podemos encontrarnos rodeados de situaciones adversas, tentaciones que nos incitan a retroceder. Sin embargo, la valentía de Samá nos inspira a permanecer firmes en nuestra fe y a confiar en la fortaleza que Dios nos otorga. Con su ayuda podemos enfrentar los desafíos y vencer las batallas espirituales. Solamente con la ayuda del Señor, mis hermanos. Nadie es lo suficientemente fuerte para enfrentar batallas espirituales en los niveles que muchas veces manejamos, batallas familiares, batallas personales, batallas laborales. Porque si usted hace una estadística o las mismas estadísticas por todos lados dicen del estrés laboral, de las enfermedades, de los juicios que hacen porque las personas se enferman porque no soportan el entorno laboral, divorcios, hijos contra los padres, padres contra los hijos. Nadie es suficientemente fuerte. Pero sí, cuando somos hijos de Dios, tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La ayuda del Espíritu Santo de Dios para enfrentar. Pero tenemos que ser intencionales en hacerlo. Además, a veces, o en algunas ocasiones, subestimamos el impacto que nosotros tenemos. A ver, un ejemplo. No contamos o no tenemos en cuenta en el momento de decidir muchas veces o tomar decisiones el gran impacto que vamos a causar en otras personas. Y decimos, no, si yo paso desapercibida en una congregación o en mi familia, no, nadie me tiene en cuenta. Si me muero, me moriré, o si tomo una decisión, no existo más, nadie me va a tomar en cuenta de acuerdo a la decisión que tome, esto no va a afectar a nadie. Hermanos queridos, a veces subestimamos que somos de una poderosa influencia dentro de nuestra familia, dentro de nuestros hijos, dentro de la congregación. Pero a la hora de tomar decisiones, a la hora de decidir, a la hora de ser valientes para defender nuestros valores y nuestros principios, debemos tener en cuenta y no subestimar que esa decisión puede tener una tremenda y poderosa influencia a los que nos rodean y aún más allá. En este caso, como congregación, en nuestro caso como pastores, podemos influir a personas hasta de otros países que están muy lejos nuestro. Por eso esta palabra nos va a ir llevando a hablar de valentía y de lealtad, pero también de integridad. También de integridad. Porque una persona, para ser valiente y leal a nuestro Dios en este caso, no lo puede hacer con un corazón dividido. No lo puede hacer con un corazón usurpado. No lo puede hacer con un corazón lejos de la comunión con Dios. No lo puede hacer lejos de la voluntad y la palabra de Dios. Es muy difícil, hermanos. Ser valiente es solo para aquellos que se aferran al Espíritu Santo y digan, débil soy. Diga el débil, fuerte soy. Yo digo fuerte soy, aunque sea débil. ¿Por qué? Porque me aferro al Espíritu Santo de Dios. Porque trato de mantener mi corazón limpio delante de Dios. Y eso me va a dar valentía y coraje. Si no, olvídese, mi hermano y mi hermana. Yo sé que me estoy adelantando, pero sé que el Espíritu Santo está hablando en esta tarde. Yo me asombraba de estos valientes. Acalambrados quedó uno. Se le pegó la espada
a la mano. Así quedó. ¡Wow! Decía yo, Dios mío, qué valentía, Señor, a morir por la causa de Cristo. Vemos en la historia del cristianismo que muchos cristianos también dieron su vida y fueron comidos por leones en Roma. Ahora, Dios nos permitió tener, y fue grande y misericordioso y bondadoso de permitirnos vivir en esta época. Si no, no sé qué hubiéramos hecho. Cuántos misioneros y cuántas personas en la historia del cristianismo fueron muertos, enterrados vivos delante de sus hijos. Si negaban a Cristo, les daban la vida. Si no, delante de sus hijos morían. Los propios hijos muchas veces decían, papá, no niegues a Jesús, no niegues a Jesús. Y murieron valientemente. En realidad murieron en su carne, pero se fueron con el Señor. Gloria a Jesús. Hablemos de integridad. Hablemos de integridad en esta tarde. ¿Por qué no? Y desde el pastorado hacia abajo, hablemos de integridad. Desde el liderazgo, todo, no hacia abajo, a toda la comunidad. Hablemos de integridad. Según la Real Academia Española, la palabra integridad se define como la cualidad de ser íntegro. Y a su vez íntegro se define como aquello que es completo. Entero, que no se encuentra deteriorado, alterado o dividido. Ahora, en un sentido moral, en un sentido ético, la integridad se refiere a la honestidad, a la rectitud, a la coherencia con el comportamiento de una persona. Es la capacidad de actuar de acuerdo con los valores y principios morales, manteniendo una coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Implica ser una persona honesta, justa y responsable en todos los ámbitos, el personal como en las relaciones con los demás. La integridad implica también la capacidad de resistir la tentación de mantenerse fiel a los valores y principios, incluso en situaciones difíciles o desafiantes. Coherencia entre lo que se piensa, entre lo que se dice y lo que se hace. Y a veces podemos decir, hacer cosas, decir y hacer, pero no pensar. A veces podemos decir y no hacer y no pensar. No hay coherencia en estas tres cosas. Muchas veces, si hablamos de integridad, como realmente se requiere que como hijos de Dios tengamos un corazón íntegro delante del Señor. Coherencia. Como nadie ve nuestros pensamientos, solamente Dios, creemos que podemos pasar desapercibidos delante del Señor y eso no es así bíblicamente. No podemos pasar desapercibidos delante del Señor. Dios todo lo ve. Él escudriña el corazón del hombre. Escudriñar significa ir más allá de ver. Es todo. Él es luz. Él nos mira y nos conoce. Y es el único que puede conocer el corazón del hombre. El único que puede mirarnos y traspasarnos, hermanos. Que podemos decir y hacer por muchos años. Pero dice la palabra de Dios que si encubrimos nuestros pecados, nuestra vida no va a prosperar. Prosperidad significa el curso favorable de todas las cosas. Nos vamos a ver afectados y las consecuencias van a venir, tarde
o temprano. Vienen las consecuencias, vienen. Pueden pasar años, pero vienen. En la Biblia, ser íntegro implica vivir de acuerdo con los principios y estándares de justicia establecidos por Dios. Ser íntegro en el corazón, primero, porque integridad comienza en el corazón. Si pueden abrir sus cámaras sería de mucha bendición. Quiero que leamos Proverbios 10, versículo 9. Y dice así: el que camina en integridad anda confiado. O sea que si no camina en integridad, ¿cómo anda? Al revés. Anda asustado, anda preocupado, desconfiado. Una persona que vive desconfiando de su Dios sobre todas las cosas. Pero el que pervierte sus caminos, sigue diciendo, será descubierto. Oh, Señor. Será descubierto. Hermanos, esta es una palabra de advertencia de parte de Dios. Desde mi persona y mi familia en mi casa, a toda la congregación y a su pueblo en Cristo. Será descubierto. Podemos tratar de esconderlo años y siempre manejarnos con lo que decimos y hacemos y puede parecer una coherencia, pero la coherencia también implica lo que se piensa, lo que se siente, lo que hay en el corazón. Comienza en el corazón la integridad. Y yo sé que este mensaje quizás lo pude escuchar por muchos años y lo va a seguir escuchando. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es muy bueno. Y porque Dios no quiere la muerte del que muere. Y porque hasta el final de nuestra vida va a tratar de que estemos preparados en nuestra vida para presentarnos un día, como dice su palabra, sin mancha y sin arruga delante del Padre. ¡Aleluya! Él se encarga y Él se va a encargar de prepararnos un día y de prepararnos para ese día. Pero hermanos, Él nos está hablando que hay cosas que nosotros debemos cuidar y en nuestro corazón. Lo hemos hablado muchísimas veces, pero hoy nuevamente, porque la concupiscencia en nuestra carne, porque somos tercos, porque creemos que no va a ser así, porque no le creemos a Dios y bueno, ya han pasado tantas cosas y no pasó nada y bueno, y seguimos y tapamos con la alfombra y metemos todo lo abajo la alfombra. ¿Vieron cómo dice ese dicho? Hermano, yo lo digo con todo el amor del Señor, hermano. Tarde o temprano, hay un pasaje que yo no lo tengo en este momento, pero me quedó tan grabado en una época, que dice que los sacerdotes del pueblo de Israel hacían con muy poca diligencia su trabajo. No limpiaban, en una palabra, así. Entonces cortaban los animales, le sacaban la grosura, los pelaban, dejaban todo así, no limpiaban. Imagínense el olor a sangre, todo cada vez podriéndose más dentro del templo. ¿Por qué? Porque había una dejadez, porque estaban alejados del Señor. ¿Pero qué hizo? Y búsquelo después. La iniquidad salió al patio y quedaron en vergüenza. Llegó un momento donde Dios permitió que la iniquidad saliera al patio. Pero es bueno eso, ¿eh? Es muy bueno que se manifieste todo lo que haya en nuestro corazón. ¿Por qué es bueno? Porque es bueno. Porque es la única manera que tenemos de reconocer delante de Dios y que otras personas nos puedan ayudar. Qué bueno que es cuando se manifiestan cosas terribles y horribles que hay en nuestro corazón. Pecados no confesados, situaciones dolorosas, cosas que nos hacen mal. Gloria a Dios porque pasa, mi hermano.
Y las hermanas lo sabemos, los hermanos que nos están acompañando en el Ministerio de Liberación. En este tiempo hemos vivido cosas que salen a la luz. Pero qué lindo, qué bueno que es nuestro Dios que nos limpia. La palabra nos limpia, aunque duela. Aunque duela. Ahora, honestidad y sinceridad. Ser honesto y sincero en nuestras palabras y acciones. Efesios 4:25 nos insta, por lo tanto, dejad la mentira y hablad de verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y usted me dirá, ay pastora, pero ¿cómo me va a decir esta palabra tan fuerte? Que dejemos la mentira y que hablemos verdad cada uno de nosotros, entre nosotros. Pero si nosotros nunca no decimos mentiras, hablamos siempre la verdad y somos honestos, pastora. Es que yo no lo estoy diciendo. Lo está diciendo Dios, lo está diciendo el Señor, que dejemos la mentira. Vi un cuadrito por ahí que decía, un hombre lo estaba apuntando a otro y le decía, 2 más 2. Y acá arriba en el pensamiento, en esa burbujita, decía, el personaje que tenía la pistola decía 5. 2 más 2 es 5. Y la persona que tenía la pistola en la cabeza decía 4. Le volvió a preguntar, 2 más 2 es 5, le dijo, con la pistola. A veces nos tienen apuntados y cedemos a la tentación de no cuidar y proteger nuestros valores como cristianos. Y decimos, es 5, con tal de no morir, con tal de no perder, con tal de no perder la imagen, con tal de no perder o ganarme una flor de reto. Eso para los niños. Con tal de no perder la estabilidad que venimos trayendo en la familia. Y guarda, que no se nos caiga nada, hermano. Saquemos todo. Gloria a Dios si sale. No tenemos nada que demostrar a nadie. Tenemos que demostrarle a nuestro Dios que somos capaces de hacernos cargo y responsables de lo que hacemos. Y punto, hermano. Con autoridad se lo digo. Hágase cargo, hermano. Hagámonos cargo de las equivocaciones, de las malas decisiones, del pecado que cometemos delante del Señor. Y hoy estamos de fiesta. Claro que sí que estamos de fiesta. Y vamos a seguir de fiesta por la eternidad. Pero si no somos íntegros delante del Señor, no vamos a prosperar en nuestro caminar como cristianos. Mire, hermano, puede ministrarse autoliberación la cantidad y siempre lo puede hacer, y eso es algo que Dios nos ha regalado a los hijos de Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso. Que Dios pueda regalarnos el ministerio o la liberación para nosotros que la ocupamos, la palabra, cómo hacerlo, todo nos enseña todo. ¿Puede el pastor ministrarnos liberación? No sé, siempre, las veces que pueda. Como fue a Chile ahora y me dijo una noche, estuve ahí, pero toda la noche orando estuvieron los hermanos. Gloria a Dios, Dios es bueno, pero Dios tiene tiempo. Nosotros tenemos un tiempo y no sabemos cuándo, hermano, vamos a partir. Y qué bello sería que siendo previsores y haciendo prevención, digamos, no sé si mañana el Señor me lleva. Me pongo a cuenta con el Señor, me pongo a cuenta con mis hijos, me pongo a cuenta con mi esposa, me pongo a cuenta con mi esposo. Le pido perdón y no, aunque no lo sienta, pero me decido a buscar al Espíritu Santo y pido y hablo y digo, perdón, me equivoqué, perdón, quiero cambiar, necesito ser íntegro en mi corazón. Cumplir lo prometido es otra de las cosas, ser personas de palabra, cumpliendo nuestros compromisos y promesas. El Salmo 15:4 nos dice, el que jura en detrimento propio y no cambia. Ser responsables y cumplir. Y ser responsables de nuestra propia vida. Si somos responsables de nuestra propia vida,
es que vamos a ser responsables de toda nuestra familia también. Y no tengamos en poco la influencia poderosa que podemos llegar a tener. No, si no me hace caso mi marido, mis hijos menos me hacen caso. No se equivoque, porque la actitud de un hijo de Dios interna y del corazón, la santidad y la búsqueda de la santidad hace y afecta a una familia, a los hijos, afecta a un pueblo, afecta a una congregación, afecta a no nos imaginamos quisiera hasta dónde puede afectar eso, nuestras propias decisiones y mantenernos en integridad. La integridad, ¿saben qué pasa? Que uno la puede hablar, pero se vive en soledad con uno mismo. La integridad se vive en soledad. Allí donde nadie lo ve, creemos que nadie nos ve. Donde la familia quizá no nos ve, donde los hijos no nos ven. La verdadera identidad se manifiesta allí en la soledad, en nuestros pensamientos. Porque podemos estar muy sonrientes, pero por dentro estamos maldiciendo, estamos resentidos, estamos atados y no queremos soltar el pasado, estamos tristes, estamos depresivos, estamos amargados. No queremos soltar esos pensamientos porque nos justificamos y decimos que tenemos razón en sufrir porque me han hecho sufrir. Queremos seguir sufriendo porque es una manera de castigarnos y de no perdonar, porque si yo sigo así no perdono, entonces así me sacio. Y Dios trata por todos los medios. Hermanos, puede o no cambiar la situación y el contexto en su familia, en su trabajo, en cualquier lugar donde usted esté. Puede cambiar o no, pero no son los demás los que tienen que cambiar. ¿Quiénes son los que tienen que mirar hacia adentro? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Hacia lo interno, hacia un corazón apacible, lleno de la presencia de nuestro Dios. Actuar con justicia y equidad, tratar a los demás con justicia y equidad, sin favoritismo ni discriminación. No discriminar porque tenemos un concepto y una doctrina quizás en nuestra casa de que si no se limpiaron los pies para entrar, va a entrar lleno de bacterias y viene alguien y que entró sin limpiarse los pies y lo discriminamos, sentate por allá, porque tenemos temor o porque tenemos miedo, sobre todo en la pandemia, que lavate esto, que lavate... Está bien que lo hubiéramos hecho en ese momento, creo que está mal el ejemplo, pero en ese aspecto discriminamos y no hacemos justicia aún en nuestra familia. No le damos el lugar que le corresponde a cada miembro del grupo familiar. Proverbios 21:3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Ser íntegro en todas las áreas de la vida. La integridad abarca todas las áreas de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras finanzas, trabajo, decisiones. Dice Proverbios 11:3, la integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los desleales los destruirá. La integridad es una manera, miren, escuchen, es una manera de demostrarle el amor a nuestro Dios. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto le ama usted a Dios? Entonces no lo haga por los demás. No lo haga por el que le hizo daño, no, para seguir pensando que lo hirieron, que lo lastimaron. Hágalo por Dios. Por Dios. Justicia y equidad por Dios. Por amor a Él. Si siempre terminamos eligiendo al Señor en nuestra vida y no lo hacemos por los demás, vamos a salir siempre en victoria. Siempre. Siempre.
y vamos a tener una relación amorosa con el Señor tan grande y tan maravillosa que el amor de Dios nos llena todo. Todo nos llena. Todo nuestro corazón y nuestro ser. Él se va a encargar de todo lo demás. A través del amor a Dios y la integridad, demostrándole el amor al Señor, podemos dar testimonio a los demás también. Y yo sé que muchos de nosotros quizás conocen historias porque algunos vienen de otras congregaciones, historias muy tristes de pastores o de líderes o de hermanos que vieron que, fallaron ante Dios y no fueron íntegros, y de repente, algunos, ¿no? Dijeron, ¿qué pasó? Yo sé de muchas situaciones tristes, y uno dice, ¿qué pasó? Y bíblicamente sabemos, lo estudiamos, lo vemos, que no es de un día para otro, que Dios nos advierte, que Dios nos habla, que Dios nos perdona, que Dios nos da la oportunidad, que Dios nos habla. Pero nosotros no queremos hacer caso, no hacemos caso, somos hijos medio rebeldongos que vamos camino a la rebeldía y el diablo con los rebeldes hace lo que quiere y así vamos en un círculo y de repente quedó el desparramo, como dicen aquí, la escoba, como dicen en Chile, quedó el desastre, familias destruidas, queda el desastre, hermano, en nuestra propia vida, la escoba, así. ¿Pero qué pasó? Y se veía que iban de picada. Pero si en esa picada hubiéramos escuchado a Dios, si en esa picada hubiéramos escuchado al Señor, allí de ese pozo te hubiera sacado el Señor, de allí te hubiera rescatado. Porque Dios es un Dios bueno y de misericordia. Y si 7 veces el justo cayere, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Que lo va a dejar tirado? No, no lo va a dejar tirado. Lo va a levantar. ¿Cuántos muchas veces han experimentado la caída? Yo también la he experimentado, que he ido de picada. Y sabía que eso no, me decía el Señor. No es por ahí, hijita mía, mi amor, preciosa hija mía, la niña de mis ojos, no, por ahí no. Pero tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, hermano. Ni siquiera vas a tener la fortaleza si no le pedís la ayuda al Espíritu Santo de hacerlo por tu esposa a quien tanto amás. Porque es como el alcohólico lo supera el alcohol y no lo va a hacer ni por los hijos, de dejar de tomar aunque le falte comida, no lo va a hacer por la esposa, se va a destruir y va a destruir la familia si no se arrepiente. Si en esa picada te arrepientes, el Señor te levanta, hermano. El Señor te levanta, hermano, hermana. Y tu familia puede ser libre. Ejercer valentía significa enfrentar con coraje las dificultades y desafíos que se presentan en nuestra vida. Requiere confiar en Dios. Claro que sí. Requiere tomar decisiones valientes basadas en principios bíblicos. Decisiones valientes. Decisiones muy valientes. En situaciones muy especiales, pero tomar decisiones valientes conforme a la palabra del Señor. Ser valientes en nuestra fe. Vamos a colocar allí el texto, si pueden, por favor. Esto implica compartir el Evangelio y defender nuestras creencias cristianas en un mundo que puede ser hostil hacia nuestra fe. Eso es así. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, que el otro día escuché que a un hermano en Cristo le dijo: tenés que decir que esta no es la cifra, tenés que hacer esto, tenés que mentir. En realidad dijo: no, yo no voy a mentir. Bueno, lo despidieron.
Y eso no es nada, porque no es solamente que lo despidieron. En la Argentina la inflación está no sé cuánto, 500%, no sé, terrible está. Implica una familia que se le vienen los pagos de alquiler, que se le viene esto, que se le viene lo otro, que tienen que comer. Y él quizás en ese momento de apretón, cuando el enemigo le tenía ahí la pistola en la cabeza y le dijo, solamente tenés que decir esto y solamente poner un número, no ese número sino otro. Era cuestión de escribirlo, no es cuestión de decirlo, y según él nunca más le iba a pedir un favor, pero iba a quedar atado. Dijo que no, que él iba a decir la verdad. A costa de defender nuestros valores, con uñas y dientes, defender nuestros valores, aún de nosotros mismos, aún de nuestro propio corazón lleno de concupiscencia, nuestra carne, defender nuestros valores. Manifestarse después de nuestra fe, dice, significa estar dispuestos. Seguimos compartiendo el texto. A enfrentar la oposición y el rechazo por parte de aquellos que no comparten nuestras convicciones. Seguimos. Y el ejemplo número 2 dice ser valientes en nuestras decisiones. Esto implica tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios, aunque puedan ser muy difíciles o contraculturales. Significa ser valientes al elegir el camino de la integridad y de la rectitud, incluso cuando se nos presenta la tentación de actuar de una manera contraria. Ejercer valentía en nuestras decisiones también implica enfrentar situaciones de conflicto, resolverlo de manera justa y amorosa. Ahora, ¿qué ejemplos podemos tomar entonces prácticos en nuestra relación familiar, por ejemplo? Ejercer valentía y lealtad implica ser un esposo o una esposa fiel, comprometido y dispuesto a luchar por el bienestar y la unidad del matrimonio. Significa ser un padre o una madre valiente, dispuesto a guiar y proteger a nuestros hijos, educándolos en los principios bíblicos, la palabra de Dios, modelando un estilo de vida cristiano. Relaciones laborales en nuestra área laboral. Ejercer valentía y lealtad implica ser íntegros en nuestro trabajo, cumpliendo nuestros compromisos, tratando a los demás con respeto, con dignidad. Significa ser valientes en enfrentar situaciones éticamente muy difíciles, como hablaba recién, como la presión para actuar de manera deshonesta o inmoral en el ámbito laboral. Y en las relaciones espirituales, implica ser parte activa de una comunidad de fe, sirviendo y apoyando a otros creyentes. Significa ser valientes al compartir nuestras luchas y vulnerabilidad con otros creyentes, buscando crecer y ser transformados por la palabra. También implica ser valientes al enfrentar conflictos y buscar la reconciliación y la unidad de la iglesia. En todo lugar tenemos que ejercer valentía y coraje, pero hablamos de que esa valentía y ese coraje parten de un corazón íntegro. Y la ayuda del Espíritu Santo de Dios, hermanos, sobre todas estas cosas. Si no, es imposible. Le hice un cuadrito acá que me gustaría que pudieran compartirlo en pantalla. Es un cuadro que habla de la integridad, algunas características de la integridad y el antónimo. Honestidad, engaño. Sinceridad, hipocresía. Cumplir promesas, incumplimiento. Justicia, injusticia. Equidad, traición.
transparencia, ocultamiento, responsabilidad, irresponsabilidad. Y ya vamos a la conclusión de este mensaje. Gracias al Señor, porque Él nos quiere limpios, hermanos. Y esta palabra es una palabra llena de amor del Señor. Esta palabra creo que puede salvarnos de tantas cosas, por tomar malas decisiones o por seguir el camino que venimos. No lo sé, porque no conozco a profundidad su vida. Quizás el pastor en algunas situaciones, en algunos casos, algunas familias. Yo no. Pero sí sé que el Señor nos habla y nos habla a todos. Sí sé que esta es una palabra que está advirtiendo. Sí lo sé. Sí yo quiero tomar esta palabra de advertencia porque no sé mi caminar hacia adelante, cómo voy a reaccionar y hasta dónde o qué cosas voy a poder decidir en algún momento, quizás mal en mi vida, y que nunca me olvide de esta palabra. Y que nunca se olvide de esta palabra, mi hermano. Y recuerde que si va en caída, la solución es de que escuche y recuerde esta palabra. Levántese y haga la voluntad del Señor. Arrepiéntase, que no es un sentir, sino decidir. Si uno va caminando para acá, arrepentimiento es eso. Uno va caminando para allá, yo me arrepiento y me doy vuelta y miro hacia Dios. Ya no voy a hacer lo que yo quiero, ya no voy a ir para allá, sino que me doy vuelta y me reconcilio con Dios, aunque no sienta nada. No es un sentir, no es llorar y que, ay, eso no, fruto de arrepentimiento, no es eso solamente. Puede haber, por supuesto que sí. Pero es intencionalmente decidir hacer la voluntad de Dios. Cuando usted decide, el Espíritu Santo, ahí, ayúdame, Señor. Y lo va a ayudar el Señor a hacer su voluntad. Y vuelve a caer y vuelve a levantarse, hermanos. ¿Cuántos creen en la restauración del Señor? Y que si se cae, lo va a levantar el Señor. ¿Cuántos creen en eso? Yo creo en eso. Y que si caigo, Dios me levanta. Y me vuelvo a caer y Dios me va a volver a levantar. Pero tenemos que tener cuidado porque si en esa caída y nos caemos porque decidimos y nos mandamos una terrible y siendo advertidos por el Señor y el Señor nos llama a su presencia, podemos tener pérdida de nuestros galardones, quizás no hacia la salvación, no lo sé. Podemos pasar vergüenza en el tribunal de Cristo, porque yo ahí no sé muy bien, pero creo que en el tribunal de Cristo dice que van a ser, todo va a ser dicho por el Señor, palabra por palabra, las intenciones, todo. Y yo, Maxi, un día le pregunté cuando era joven, digo, ¿pero lo va a decir delante de todo? Le digo, yo voy diciendo, la vergüenza vamos a pasar. Hermano, no lo sé, no lo recuerdo, pero creo que no. Me imagino que lo va a hacer entre el Señor y yo. Pero sí recuerdo que el Señor nos va a dar una piedrita con nuestro nombre nuevo para nosotros y que solamente Él y nosotros sabemos, ¿vieron? Eso dice la palabra, una piedrita con un nombre escrito que va a ser para nosotros, uno nuevo, que solamente Él y yo. Y yo espero eso. Yo no me voy a perder eso, no me lo quiero perder, así que yo le voy a pedir al Espíritu Santo de Dios y los invito a ustedes en esta tarde a que le pidan al Espíritu Santo que los ayude, porque es imposible humanamente. Es muy fuerte muchas veces las luchas que tenemos espirituales, los embates que tenemos aún con nosotros mismos, hermano, porque no le vamos a echar toda la culpa al diablo, como dice mi esposo. No, nosotros, nuestro corazón. Y vimos en el seminario, estamos viendo que el que practica el pecado, el enemigo puede hacer un montón de cosas, enfermar, dañar, robar la palabra,
El que practica pecado, hermano, lo puede azotar, abofetear. Entonces, dejemos de practicar pecado, porque el que practica el pecado no ha nacido nuevo, no ha conocido a Dios, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, dice la palabra. Entonces pasemos nuestra vida por la Biblia, por la palabra de Dios y analicemos nuestro corazón, ¿sí? Y estoy alarmada. Quizás el mensaje se escucha así y tiene un tono de alarma, porque esta palabra la paso por mí, por mi familia, por mis hijos, por mis nietos, por mi esposo, por todos. Esta palabra me trae a desear ver al Señor, me renueva la esperanza de verlo. Esta palabra primero vino a mí, primero vino a mi familia. Y la quiero compartir con mucho amor para que podamos vernos un día todos en el cielo, estar allí juntos, para que no se pierdan las victorias que Dios tiene hoy. Hoy somos cabeza y no cola. Hoy reinamos con Él. Hoy, en el presente reinamos con el Señor. Ya no ande siendo abofeteado por el diablo y enfermo por el diablo, con espíritus de enfermedad, triste, depresivo. Si nuestra posición en Cristo ya la sabemos cuál es. Cuál es lo que Dios nos ha dado, la posición que Dios nos ha dado, y lo estamos viendo en el seminario. Lo estamos recordando. Tenemos una posición después de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos nosotros, hermanos, su iglesia. Tomemos el ejemplo de estos valientes. Tomemos el ejemplo y seamos valientes. Pero valientes para enfrentar y defender nuestros valores. Defendamos nuestra familia. ¿Qué quiere decir? Y esto es lo último, defender nuestra familia. Y nosotros nos imaginamos, ay, no, sí, tenemos que, no sé, protegerlos, ser cómplices quizá en alguna cosa, y bueno, no importa. Proteger nuestra familia es orar por ellos, es perdonarlos. Así protegemos nuestra familia del enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Eso es protegernos de nosotros mismos, protegerlos. De nosotros mismos. Librarlos de no recibir golpes de nosotros. De no recibir un hoyazo nuestro quizás. De no recibir ofensas nuestras, de no recibir falta de perdón nuestros, de no recibir discriminación nuestra. De no recibir el amor que tenemos, sino cortarles el amor, cortarles la bondad, cortarles la misericordia, como si fuéramos jueces. Sentenciando, enjuiciando cuando no nos corresponde, porque el juicio es de Dios. Él sentencia y Él es el único juez que un día va a poner en una balanza cada cosa, cada actitud, cada palabra de un hijo de Dios. Gloria a Dios y gracias al Señor, hermanos. Dios es muy bueno. Así que yo los invito a orar ahora delante del Señor para que usted lo pueda hacer de manera particular, lo puede hacer de manera personal. Orar al Señor. Amén. Oramos al Señor y recuerde esto. Recuerde estos valientes. Si quiere ser como ellos, hablemos de integridad. Recuerde, hablamos de integridad. Así que por ahí los quiero ver. Hablemos de integridad con usted mismo primero.
y dígase: Victoria, hablemos de integridad. Betty, hablemos de integridad. Yo misma, Vicky, hablemos de integridad. ¿Cuánto amas a Dios, Betty? Gloria a Jesús. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu gran amor y misericordia. Gracias te damos por este tiempo, por esta palabra de amor, Señor. Gracias por hablarnos de cómo tenemos que estar en nuestro corazón para tener la valentía y el coraje, Señor, de hacer tu voluntad, Padre querido. En el nombre de Jesús, nadie puede ser burlado. O sea, tú no puedes ser burlado. Sí podemos burlar a otros y engañar a otros en esta tierra por toda nuestra vida quizás. Y tú siempre vas a buscarnos, tú siempre vas a volver a nosotros o nosotros a ti. Y nos vas a perdonar y tratar de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y hoy yo digo: Señor, sí, convénceme de pecado, de justicia y de juicio. Convence mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Saca todo lo que no te sirva de mi corazón. Saca todo lo que no te corresponda, lo que te ofenda, Señor. Y llena mi corazón en esta tarde. Llena mi corazón en esta tarde y ayuda a cada uno de mis hermanos a mantenerse de pie en las tormentas, firmes, porque estamos sobre ti, Señor, sobre la roca. A estar parados firmes, Señor. Y cuando pase la tormenta, decir: Señor, gracias, papá. Gracias, Señor. Ya pasó la tormenta, ya pasó el gran temporal y seguimos contigo, Señor. Yo bendigo a cada familia de la iglesia, bendigo a tus hijos, que reciban la fuerza, que reciban tu fortaleza, que reciban sabiduría, que se les abra el corazón, y mientras más abras tu corazón, más luz te va a entrar, pero tú tienes que abrir el corazón. Abre tu corazón a Dios, abre tu corazón a Dios, más luz va a entrar a tu vida y el Señor libre te va a hacer libre de todo lo que te oprime, de todo lo que te ata, de todo lo que viene contra tu vida, contra tu familia, contra tus hijos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, papá, por este tiempo. Te bendecimos, te exaltamos por esta palabra de gozo, por esta palabra de amor. Yo bendigo a tus hijos, ato y reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús, ato y reprendo toda opresión, toda estrategia del enemigo contra tus hijos, de engaño, de duda, en el nombre de Jesús, caiga por tierra. En el nombre de Jesús se confundan los planes del diablo contra tus hijos, contra tu pueblo. En el nombre de Jesús se confundan los planes del diablo. En el nombre de Jesús, y retroceda toda tiniebla que se levante en contra de tu conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús, y que sea manifiesta toda obra de tiniebla, toda obra de maldad, aún en nuestros corazones, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, en el nombre de Jesús, para hacernos libres en el nombre de Jesucristo, libres en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a tu nombre, gloria a Jesús, gloria a Jesucristo. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta tarde y te exaltamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Padre.